Voy a dar algunas instrucciones generales y de seguridad antes de comenzar. Por favor, les solicito que pongan sus teléfonos en silencio para no interrumpir a los expositores. En caso de corte de luz, tenemos acá una linterna y fósforos y vela para que podamos evacuarse en el caso de ser necesario. Y al fondo, a sus espaldas, detrás de la cortina, pueden encontrar el baño. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Caterine Fuentes. Seré la moderadora de este quinto debate por el apruebo, rechazo y nulo, organizado por el movimiento Recuperemos el Cobre para Chile, con vista al plebiscito a realizarse el 4 de septiembre próximo. Nuestros agradecimientos a don Nelson Contreras, llamado Neco, por facilitar este acogedor restaurante llamado Valparaíso Mi Amor. Voy a comenzar con la presentación de los invitados. Junto a mí está Julio Trigo Araya. Él es odontólogo, fundador de Ojos Ciudadanos, que es una fundación creada para fiscalizar actos de corrupción en la política y especialmente en la administración pública. Fue gobernador provincial de Petorca en el primer periodo de Bachelet. Es ex militante del PS, ex militante de Amplitud y va a realizar su exposición por el rechazo. Junto a él está Gustavo Burgos, al centro de las mesas. Él es abogado, director del medio digital de comunicación El Porteño y expondrá por el anulo. Y en el extremo de la mesa, Jorge Bustos, él es porteño, fue un trabajador portuario, ex dirigente del Sindicato Profesional de Empleados de Bahía de Valparaíso, ex candidato a alcalde de Valparaíso y fue querellante que derribó la construcción del Mall Barón y va a defender la posición del apruebo. La forma y el tiempo de presentación de los expositores será la siguiente. Tendrán 10 minutos para exponer y cuando estén a 1 minuto de terminar, yo les recordaré que le queda el tiempo restante. Podrán ustedes realizar preguntas con un máximo de 3 minutos y ellos tendrán 3 minutos para responder. También pueden contrapreguntar con un máximo de 1 minuto y ellos tendrán que responder a esa contrapregunta en 1 minuto. Les recuerdo que la transmisión está siendo en vivo por el medio El Porteño y por Debate Público en las plataformas de Facebook y YouTube. Y vamos a dar comienzo con la exposición de Julio Trigo. Bueno, en realidad saludo a toda esta audiencia tan importante acá en Valparaíso, capital regional. Yo soy del interior, pero estuve prestado por 6 años acá en el puerto porque estudié odontología en la Universidad de Valparaíso y fui dirigente estudiantil en la década del 80, presidente del centro de alumnos de la Escuela de Odontología, fui secretario de la Federación de Estudiantes de la UB en época dura y fui el vocal electo con la primera mayoría el año 90, cuando ya estaba terminando mi profesión y luego el resto del currículum que ha dicho la señorita expositora. Y yo quiero en realidad partir con esto porque efectivamente nos hemos enfrentado sectores que dimos muchas batallas juntos y que este texto en algún punto creo que ha dividido un poco las aguas. Y en un principio, en junio, y hablo a título personal, con Víctor Ibacache, percibimos de que el texto había que analizarlo en su conjunto, más allá de los deseos de nuestro corazón de tener efectivamente un documento que representara a nuestro sector. Pero entendimos una cosa, que una constitución tiene que ser para todos, incluso para aquellos que no piensan como nosotros. El análisis que hicimos junto a otros compañeros como Mario, que está acá con nosotros, Mario Gutiérrez, era que efectivamente no podíamos repetir ese gustito que se dio el dictador haciendo una constitución a su pinta, a su medida y para un solo sector. Y de esa perspectiva hemos planteado
en varias plataformas de redes sociales, en la radio, en nuestro programa que se llamaba Micrófono Abierto, mirar el texto en su conjunto y asumiendo como viejos cincuentones de efectivamente no tener a futuro que entregarle un país lleno de conflictos a nuestras futuras generaciones. Y por supuesto que hay conquistas importantes en este texto, como son aquellos los derechos sociales, como el tema, cómo se trata el tema de la mujer, el tema del agua y otros. Pero en otros puntos el texto es débil y efectivamente en un punto donde va contra cultura nuestra nación, va en contra de lo que efectivamente ha sido por estos 200 años Chile. Y no podemos hacer revoluciones siempre con la vanguardia, siempre con un grupo. En la década del 80 nos aburrimos de eso y fuimos derrotados. Fuimos derrotados aquellos que pensábamos que Pinochet se iba a balazo. El MDP al cual yo pertenecí, pensábamos que efectivamente sacaba a Pinochet a balazo. Y eso no fue así. Terminamos en los mismos tiempos y en el mismo calendario que puso el dictador y al final, como decía Lago, lo derrotamos con un lápiz, diciendo no en el plebiscito del 88. Por lo tanto, los que somos mayores de 50 años conocemos la historia. Ya no nos venden cuentos. Creo que los grandes cambios sociales se hacen con grandes mayorías. Incluso subiendo al carro aquellos que de una u otra forma no profesan el 100% de nuestra idea. Y creo que Lagos, en un punto, le encuentro razón. Era una constitución, bueno, partisana para mí es un orgullo, pero lo quiso decir de que partisano es un grupo de iluminados que escribe una constitución para un solo sector. Ese punto, creo que hoy día tiene dividida a sectores progresistas, no podría decir que era un 50 y 50, porque es muy difícil resistir la cancelación. Es muy difícil decir rechazo, eres fascista, eres pinochetista, eres antirrevolucionario. Para mí con ese cuento no. Yo fui capaz de poner el pecho a las balas en la dictadura y los que son de la época, de mi época, de la década del 80, en la época universitaria podrán recordarse de que yo nunca me escondí en las marchas, siempre estuve primero con Cherpe, con Pepe Sanfuente, con la Mabel, con el Araña, con Luis Ibacache, que era un médico destacado que fue exiliado cuando era presidente del Centro de Alumnos de Medicina. Por lo tanto, esa introducción hago y por qué hoy día me levanto diciendo rechacemos esta y construyamos un nuevo proceso constituyente donde efectivamente abarque al 70% de la población, incluso con aquellos que no están 100% con nosotros. Recuperemos lo fundamental de este texto, que sí es una conquista social y sí es algo que tiene que estar, que son los derechos sociales. Por lo tanto, podríamos entrar en el detalle, que puede ser en el debate, pero son aspectos que yo creo que son débiles, como es la plurinacionalidad excesiva, como es el tema de las expropiaciones que afecta a la clase media cuando hablamos de justo precio, que creo que también afecta al sector mayoritario que hoy día ha ido creciendo en nuestra sociedad estos últimos 30 años, que es una clase media emergente, como son el tema de la salud privada. La CISAPRE es una salud de clase media. Y si nosotros queremos hacer revoluciones, tenemos que abarcarlos a ellos también. Y la clase media hoy día se siente incómoda porque no quiere hacer la fila en el Gustavo Frique. No la quiere hacer, y cuando nosotros fusionamos el sistema en un único sistema unitario, ahí vamos a tener que entrar 18 millones de personas, donde hoy día está saturado con mala gestión con 14. Y dentro de mi currículum fui director de un hospital público en La Calera, una comuna pobre, donde efectivamente el tema de la gestión es fundamental. Pero ¿qué pasa? Que no todos los funcionarios reman para el mismo lado y los pacientes en algún aspecto son maltratados. Entonces nosotros queremos llevar a 3,5 millones de personas que han, con su decisión del 7%, han decidido tener una salud de clase media, llevarlo a un sistema que funciona a medias. Me dicen, no, que vamos a hacer un cambio en unos 50 años más y esto va a ser lento. En el fondo yo creo que mucha gente quiere ver los cambios ahora. Por lo tanto, estoy bien en el tiempo, ¿no? Por favor, porque de repente siento que me extiendo. Entonces, otros puntos que yo creo que tenemos que observar es el sistema político. No podemos tener una Cámara de Diputados o Diputadas con suprapoderes, que en el fondo, hoy día, según lo que dice el texto, que son capaces de levantar leyes sin tener el respaldo necesario económico. En el fondo tenemos un Parlamento que va a enfrentarse con un presidente, y que si nosotros tenemos un presidente del mismo color del Parlamento, vamos a tener una dictadura democrática. Tenemos que equilibrar los poderes. Y desde ese punto de vista, efectivamente, tendríamos que rogar de que sea un poco variopinto la Cámara de Diputados. Porque de lo contrario, derecha, izquierda o centro, lo que sea, tendríamos perfectamente un caudillo
que podría hacer y deshacer con el país. En el tema también del sistema político, la reelección del presidente, y me van a decir, no, lo que ocurre es que ya esa reforma vamos a hacerla inmediatamente. Hay que votar por el texto que está escrito. Y de mi punto de vista el texto es de mala calidad, no fue un proceso pulcro, no se respetaron las formas, y yo creo que si somos valientes tenemos que rechazar y tenemos que presionar socialmente y popularmente para un nuevo proceso constituyente que efectivamente recoja el 70% de las voluntades de nuestro país. No hagamos más revoluciones con grupos de iluminados, hagamos revoluciones con grandes mayorías. Eso nomás, querida Catarina. Bueno, una observación de tipo técnica antes de intervenir, es que estábamos saliendo en directo recién, ahora no tenemos señal, así que este programa va a ser grabado de todas maneras y lo vamos a subir a las redes para los efectos de quienes están interesados en poder seguir esta discusión. Me voy a poner de pie porque como está Jaime entre medio, a la antigua, claro. Bueno, quiero hacer un par de observaciones en relación a lo que nos convoca, que es la situación del plebiscito. Y en ese sentido, la revista que yo dirijo, que es un grupo político, nosotros hemos decidido intervenir en esta contingencia sosteniendo la posición del voto nulo. Esto, ahí se escucha bien, sosteniendo la posición del voto nulo. Esto no tiene que ver con una idea de que este voto en sí mismo pueda resultar de alguna manera transformador del proceso que se está viviendo. Es principalmente una manera de definir una postura respecto del conjunto del proceso constitucional que estamos viviendo. Cuando planteamos el voto nulo lo hacemos en repudio al proceso constitucional en su conjunto, del momento que entendemos que éste se ha fraguado en contra de los intereses de la mayoría trabajadora. Nosotros entendemos que el texto constitucional, este plebiscito, la convención constitucional, son criaturas del acuerdo por la paz. Un acuerdo suscrito por los partidos del régimen a muy pocos, no sé, kilómetros, 1 kilómetro y tanto de este lugar, en el Congreso Nacional, en el que se pactó poner fin al levantamiento popular de octubre del año 19, del 18 de octubre del 19. Ese fue el pacto que hicieron. El pacto central, el punto número 1, es el restablecimiento del orden público. Vale decir, cuando nosotros decimos de que el acuerdo por la paz es un pacto patronal y que tiene una explícita connotación contrarrevolucionaria, vale decir, en contra del levantamiento popular, no hacemos más que leer el texto del acuerdo por la paz. Y en ese sentido, entendemos que el conjunto de este proceso nos lleva a la restauración del régimen, que es precisamente aquella voluntad que se expresó en ese acuerdo por la paz, que se expresó en las negociaciones que permitieron la modificación constitucional que limitó las facultades de la Convención Constitucional y que dieron como origen, con un sistema de mayorías, que permitieron de que aquellos aspectos sustanciales del régimen pervivan y subsistan de forma que este texto constitucional, si bien es cierto, será distinto de aquella constitución que actualmente nos rige, desde el punto de vista de los intereses de la mayoría trabajadora, es enteramente indiferente. Y esto no es tampoco simplemente un capricho. Aquellas cuestiones que son distintivas del establecimiento de un régimen político en esta nueva constitución no merecen ningún tipo de cambio. Vale decir, una cuestión tan importante como es la nacionalización de la gran minería del cobre, que actualmente en más de un 70% se encuentra usurpada y se encuentra en manos privadas, fue algo que fue explícitamente sacado del texto constitucional de manera de preservar los intereses de las grandes compañías del consorcio de empresas de la gran minería privadas que existen en el país, que son no solo los que controlan la mayor parte de la producción, sino que además controlaron políticamente a la Convención Constitucional en este punto. Tampoco la Convención
tenía atribuciones para desconocer los tratados internacionales, esto venía por ley. Esto tiene un efecto económico inmediato que repercute precisamente en aquellas cuestiones que nosotros apuntamos, ¿no? Y que impiden que efectivamente se provoquen cambios sustantivos en la economía del país. Mientras no se nacionalicen, por ejemplo, los recursos naturales, los de la gran minería, la producción pesquera, los grandes medios de producción en general, la posibilidad de efectuar cambios en la economía del país es totalmente nula. En segundo lugar, porque además esta Constitución consagra la intangibilidad del aparato represivo que ha perpetrado masacres durante estos 200 años en contra del pueblo de Chile, que no pueden ser consideradas las Fuerzas Armadas de Chile, sino que son las Fuerzas Armadas de la oligarquía, y respecto de ellas tampoco hay absolutamente ningún cambio, ni siquiera formal. Tengo la impresión de que algunos ajustes se realizarán respecto de la forma de convocar para estas fuerzas militares, pero en lo esencial siguen siendo las mismas fuerzas criminales que masacraron en Santa María, en La Coruña y durante la dictadura, y fueron las mismas que estuvieron presentes a partir del 18 de octubre y que perpetraron los crímenes, las mutilaciones y los asesinatos masivos como fueron dirigidos desde el gobierno de Piñera. Y en tercer lugar, porque la forma de gobierno que establece es una forma en la que se enajena y se impide el ejercicio de la voluntad popular. Lo que nosotros planteamos es que el gobierno de este país lo deben ejercer los trabajadores. Por eso es que nos definimos como socialistas, porque entendemos de que la única forma de materializar el conjunto de las aspiraciones que se dieron de base al levantamiento popular de octubre es precisamente mediante el establecimiento de un gobierno de la clase trabajadora, y eso es un gobierno asambleario. Instintivamente durante el levantamiento de octubre del 19 esto se expresó a través de los cabildos, a través de las asambleas populares, después durante la pandemia a través de las ollas comunes. Estas cuestiones son distintivas de aquellas cosas que nosotros entendemos son aquellas que permitirían decir que este país está siendo realmente reorganizado desde un punto de vista político. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento, y esto se corrobora adicionalmente, y con esto termino, en la conducta que ha sostenido el gobierno de Boric, es una continuidad con aquello que se ha venido realizando en los últimos 30 años. El gobierno de Boric no solo ha garantizado, y en su gira a Estados Unidos fue a ponerse de rodillas frente al gran capital, sino que el gobierno de Boric además ha garantizado la impunidad a Piñera y a los criminales que perpetraron los crímenes de lesa humanidad durante el levantamiento, y una demostración manifiesta de este hecho es que ha insistido con mantener en su cargo a un criminal como Ricardo Yáñez, que es el general director de Carabineros, me parece que ese es el título que tiene, y esto ha sido sostenido inclusive habiendo ocurrido hechos tan graves como el asesinato de la periodista Francisca Sandoval el 1 de mayo pasado. El último hecho, el último de estos hechos que ya es que expresa con mayor intensidad el contenido de este proceso, no aquello que está en la forma, aquello que está en la apariencia, es el encarcelamiento de Héctor Yaitul. Yaitul es el primer preso que ingresa a las cárceles desde la dictadura, invocándose el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Formalmente, esto no es una interpretación, formalmente él está en este momento en la cárcel por sus ideas. Los verbos que aparecen contenidos en dicha ley lo expresan básicamente como la idea de hacer apología de la lucha en contra del régimen. El Ministerio Público sostuvo que una de las razones para meterlo en la cárcel era que no confiaba en la institucionalidad. Como no confiamos nosotros precisamente lo que planteamos es que la única manera de materializar esto es precisamente barriendo con esta institucionalidad, estableciendo un nuevo gobierno de los trabajadores, y en esa perspectiva la convocatoria nuestra al voto nulo no solo niega, digamos, lo que se ha afirmado recientemente en el sentido de que Pinochet fue derrotado al estilo Lagos con un lápiz y un papel. Eso es una falsedad absoluta, ese es un invento de los 30 años. Pinochet fue derrotado en las calles, lo derrotaron las protestas nacionales, lo derrotaron los grandes paros nacionales, lo derrotaron la lucha popular sostenida desde el año 83. Y lo que vivimos el año 88, al igual que lo que estamos viviendo ahora, es una recomposición del régimen. Es un intento de la burguesía de expropiar
al movimiento político en general, quitarle toda su potencialidad y pasarnos como hicieron los conquistadores españoles en su época, cuando nos daban espejitos y cuentas a cambio de oro y joyas. Ahora nos están dando exactamente lo mismo, nos están pasando un papel donde aparecen un montón de promesas. Dichas promesas nosotros sabemos, porque ya lo han anunciado, ni siquiera van a alcanzar a materializarse, porque van a terminar trituradas en la cocina del poder en el Congreso, que está absolutamente dominado por la derecha. De manera que cuando se llegue a votar este día domingo, no se está votando siquiera por ese texto constitucional. Lo que se está votando es darle un respaldo al régimen y una cosa que debe parecer aún más grave para la izquierda en general, un respaldo a un gobierno antipopular, a un gobierno patronal como el gobierno de Boric, y que además las razones para votar apruebo son exactamente las mismas que se dieron para votar por Boric, y son las mismas que se dieron para votar por Bachelet, por Lagos, por Frey y por Elwin, de que había que derrotar a la derecha. Ese camino está archi derrotado. No hay ninguna posibilidad de que uniéndonos en contra de la derecha se provoquen transformaciones. El único efecto que tiene, y eso es una constatación de un hecho histórico absolutamente irrefutable, es que mediante esa política, mediante el apruebo, mediante el voto por Boric, quien gana es la burguesía. De tal suerte que, que ese es el contenido que tiene la convocatoria que nosotros hacemos. A nosotros no nos interesa tanto el debate sobre las normas constitucionales, sino la crítica al proceso en su conjunto. Y ese es el sentido que tiene, porque creemos de que esto es una oportunidad para discutir política, para discutir cómo organizar el país y cómo construir una nueva dirección política de los trabajadores. Gracias. Venía saliendo de la casa hoy, camino a ver un poco el acto de los detenidos desaparecidos, y había un papel que decía así no, y llamaba a votar rechazo. Entonces la pregunta profunda es ¿cómo? Si no es así, ¿cómo? Entonces yo me quisiera remitir o poner un ejemplo a propósito de los argumentos que se esgrimen. Tenemos un país que cerró las puertas a la educación cívica. Tenemos un país que el 99% de los medios de comunicación son de la derecha. Tenemos un país que no permite la discusión ni la participación. Y tenemos un país que se ha ido generando a través de tribus. La tribu de los compañeros del MIR, de Pascal, de este, los comunistas que se fueron del Partido Comunista y que ahora son AP, son de la cultura comunista y son anticomunistas, y los socialistas de Almeida y los socialistas de esto, y los compañeros que se organizaron a través de los territorios por las juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Todas esas tribus fueron las que participaron en la elección de la convención. Y todas esas tribus no fueron a construir una constitución nueva, fueron a sacarse el gustito y colocar lo que a ellos les parecía que era revolucionariamente perfecto o correspondía. Pues bien, eso es lo que hoy día tenemos. Tenemos un texto que no fue construido desde una dirección. No tenemos un texto que haya sido planificado, pensado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos es un texto diferente a la Constitución de Pinochet. Y perdónenme que yo insista con que es la Constitución de Pinochet, porque yo, de las modificaciones que hubo en el gobierno de Lagos, la verdad es que más perdimos que ganamos, ¿sí? Acuérdense que nos metieron el gol con los 5 fondos y que las pérdidas las pagábamos nosotros,
Entonces, esa es una de las grandes modificaciones que hizo este estimado caballero. Pues bien, la discusión entonces, si ya nos remitimos al tema político, es la siguiente. Con la Constitución que hoy día existe, la actual, ¿estamos bien o estamos mal? Hay un dato que a mí me parece que es interesante. Hasta la crisis del 2008, el 50% de la riqueza del país la tenía el 10% de los más ricos. Después de eso, en esta crisis, tenemos que el 1% de los más ricos tiene el 50% de las riquezas del país. Ese es un dato concreto. Y aquellos que hoy día tienen acceso a las cosas materiales a través de los créditos están endeudados en un 78% de su sueldo, en un 50% de su sueldo. Es decir, hay una gran deuda por parte de las personas. Esa es la Constitución que hoy día tenemos. ¿Es posible que esta nueva Constitución sea diferente y cambie algunas cosas, como por ejemplo lo que nombraba el antecesor a Burgos, Trigo, que era el tema de la paridad de mujer, el tema de la plurinacionalidad, que a muchos no les gusta? Yo no sé por qué, si es cosa de mirarse al espejo nomás. Entonces, yo por ejemplo tengo una cara de indio que no se me quita, entonces por lo tanto tengo el derecho a decir que a mí me interesa mucho la plurinacionalidad. Entonces, hay elementos que a mí me parece que son rescatables de esta Constitución y que sería un derroche de oportunidad quedarnos con lo mismo que nos hizo la dictadura y darle el gusto, en definitiva, a la derecha. A mí me parece que eso en simple, entendible para cualquier trabajador, para cualquier persona con la que uno conversa, es eso. Es decir, ¿tú eres más rico o más pobre hoy día? Que es la discusión que tenemos con los vecinos. Entonces ellos me dicen, no, tenemos televisor. Sí, pero eso no te hace más rico. Sí, pero es que tengo calefactor. Sí, pero eso no te hace más rico, porque estás endeudado. Si el tema de la riqueza no solamente tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver también con esto. Y cuando eso se pierde, estamos fritos. ¿Por qué a mí me interesa tanto el apruebo? En lo que yo manejo, en los datos duros que manejo. Chile tiene 100 puertos. 2/3 de esos puertos son privados y de uso privado. Y por ahí salen todas las riquezas naturales del país, incluyendo las maderas que se pierden en el sur. Y eso los entrega, esos permisos de explotación los entrega la Armada de Chile, directamente. Y 1/3 de esos puertos es regido por la ley 19.542, la ley de puertos. Y son fiscalizados a través de la ley. Los otros puertos no tienen fiscalización de la ley. En esta Constitución hay un artículo específico a propósito de los puertos de Chile. Entonces, a mí me parece que la cuestión de fondo es, en definitiva, le doy el favor hoy día, reconociendo todas las fallas que pueda tener el texto, que sea aquí, que sea allá, que sea... Yo concuerdo con Burgos cuando dice que este fue un gran arreglín después el acuerdo por la paz. Sí, yo estoy súpermente de acuerdo, obviamente. Y que el gobierno del cabro no es el mejor, obviamente. Pero el tema no es ese. El tema es si le damos hoy día el gustito a la derecha para ganar o no. Entonces me parece que ni siquiera va a ganar. O sea, yo derechamente creo que el apruebo gana lejos, porque no le creo a Gaut ni le creo a ninguna de las encuestas que la derecha hace. Porque al final la gente y el pueblo, al cual decimos representar algunos, no es tonto. Y sabe que quien los tiene jodidos es la derecha. Son los grandes capitales, son los que se llevan el mejor pedazo de la torta. Por lo tanto,
Desde esa visión no me pierdo. Yo estoy a la izquierda y obviamente creo que si hay que modificar una constitución es más fácil modificar esta que modificarla que nunca hemos podido modificar. Nosotros iniciamos la quema de la constitución, yo fui parte de ese proceso, en la Plaza del Pueblo en 1999. Y hay todavía fotografías de ese acto. Y lo hicimos con los trabajadores. Pues hoy día hay que quemarla completa. Eso. ¿Caterina? ¿Preguntas? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Voy yo entonces. Sí. Ok. ¿Comentario o pregunta? Me parece interesante la postura, yo la saludo porque como están los días hoy, que estén rechazo, nulo y apruebo sentados en la misma mesa, sin problema. Ustedes saben, ahora aquí cerca en el Congreso le pegaron a un presidente de la Cámara, digamos, ese es el ocurrió recién, ¿no? El republicano creo que el vicepresidente. Entonces, estamos en un ambiente bastante complicado y yo saludo que estemos acá conversando amenamente respecto a esto. Y para aportar más que nada en tema histórico, creo que hay que decir que ninguna constitución chilena fue hecha, digamos, democráticamente, digamos, por más que algunos han tratado de alabar la imagen de la del 28, 1828, Baradit de por medio, digamos, con su performance. Hay que ser realistas, ninguna constitución chilena ha sido hecha, digamos, de forma democrática, al menos con una asamblea reconocida, y esto está documentado, digamos. O sea, todas las constituciones además tienen una cadena, digamos, de vínculo, y eso ha significado que muchas constituciones en la práctica han sido hechas entre cuatro paredes, por especialistas, entre comillas, y la gente en Chile no ha participado de esto. Entonces yo creo que ahí hay un dato importante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuento corto. 99,9% de las constituciones chilenas han sido hechas, digamos, por poderes que no son partícipes de la gente. Y eso yo creo que es un dato no menor que se ha escondido prácticamente, ¿no? Muchos lo esconden, pero fíjense que incluso historiadores conservadores lo reconocen. ¿Ah? Hay algunos historiadores de izquierda, digamos, los cuales yo he entrado en discusión directa con ellos, Salazar entre ellos, donde dicen de que no, que hay una constitución del 28 que fue hecha por una asamblea. Eso es mentira, digamos. Eso es una mentira, un arreglo, digamos, histórico que no existe en la práctica. Incluso la de Alessandri, que pareció, digamos, llamada a ser una constitución prácticamente democrática, fue hecha entre cuatro paredes al final. Entonces, todas han sido promulgadas así, ni hablar la del 80, la que se mencionaba ahí el último expositor. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que esta constitución, digamos, parece ir a un destino similar. Porque aquí también hay un engaño, ¿no? Ahí recojo un poco las palabras de un panelista que dice que cuál es la génesis de esta constitución en la práctica, ¿no? Un arreglo del 12 de noviembre, también entre cuatro paredes, digamos, para entregar algo a la gente en la medida, digamos, que la gente iba avanzando casi a la moneda. Hay que recordar esto también. Muchos se han olvidado de este cuento. Entonces ahora queremos arreglar el panizo un poco y me parece que no está dando el ancho en ese sentido, digamos, desde el punto de vista histórico, porque lo único que se está haciendo en la práctica es volver a enclaustrar esta constitución entre cuatro paredes. Hay detalles que ustedes saben mejor que yo. El 2026 va a entrar digamos, supuestamente en vigencia esta constitución, es decir, van a pasar 3 años donde el gobierno va a seguir haciendo lo que está haciendo hoy en día, bastante de forma inoperante. Y creo que también hay que tomar en cuenta esa situación, ¿no? A mí me parece que estamos metidos en una especie de podríamos decir, de clivaje histórico, ¿no? Terminando el siglo XX y empezando el siglo XXI. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso, ¿no? Yo le preguntaría
Le preguntaría, por ejemplo, al amigo del rechazo, si no piensa de que en realidad votando rechazo va a ser directamente comandado por la derecha, porque, o sea, aquí las fuerzas democráticas en el rechazo no existen en la práctica, ¿no? Entonces yo creo que hay una pregunta para el rechazo en la práctica. Gracias. Yo creo en la fuerza popular. ¿Y por qué digo esto? Hace 3, 4 meses Boric, inocentemente, cándidamente, abrazó al apruebo absolutamente una vez recibida la banda presidencial. Y de repente, hace una semana, empieza a poner en duda el resultado. Y empieza a abrirse acuerdos, preacuerdos, y a pensar el día después. Eso no fue gratuito. Eso fue justamente porque él sale a las calles y se da cuenta que la gente lentamente empezó a darle la espalda al apruebo. Y por eso creo y tengo confianza, y no hablo de la derecha, hablo que la fuerza social va a permitir que efectivamente después que gane el rechazo el 4 de septiembre, nos permita avanzar a un nuevo proceso constituyente. Y una constitución que vuelvo, ¿cuál es mi fundamento para decir esto? Porque yo no quiero una constitución de un solo sector, que represente los ideales, incluso tal vez los míos también. Porque nosotros somos políticos y la política se hace justamente para la estabilidad de los países, para acceder al poder y tener poder alternativo cada cierto tiempo, no para anquilosarnos ni tener una dictadura. Yo quiero dejarle a las próximas generaciones un país estabilizado. Y mi percepción, al tener una constitución tan partisana como dijo Lagos, va a permitir solamente abrir las puertas a conflictos de diferente índole. Y por último, tengo confianza de que efectivamente las fuerzas democráticas, incluso sectores democráticos de la derecha, van a permitir abrir estas puertas para que hagamos un proceso constituyente donde efectivamente representa el 70%. Es un tema de fe, por supuesto, como también de fe de decir que equipo ganador no cambia jugadores de fútbol. Y sabemos eso. Un equipo que gana el campeonato de fútbol no va a cambiar al centro delantero, que es el goleador. Por lo tanto, tengo también mis dudas que las modificaciones que se comprometió el Frente Amplio y el Partido Comunista, entre comillas, hacerle a esta constitución electa con el apruebo el 4 de septiembre se realicen. Por lo tanto, estamos en el territorio de la fe, para uno u otro lado. Y efectivamente el país está polarizado, no tenemos un despliegue con un buen porcentaje de avanzada de uno sobre otro, y me parece que eso representa que fue un trabajo mal hecho. Yo esperaba con el 80% donde yo voté, y voté 3 veces por Boric, en la primaria, en la vuelta número 1 y la vuelta número 2, y voté apruebo, esperaba entregarle esta confianza a una constituyente que hiciera un texto que incluso representara a sectores de derecha. Las reglas del juego, la regla, cómo uno se va a mover, tiene que ser para todos. Y por eso hoy día creo, y políticamente me hago responsable de llamar a votar rechazo, porque ya viví un periodo difícil que fue la década del 80 en la que me tocó a mí, viví hiperinflación, viví la cesantía, vivimos el PEN y el POJ. Por lo tanto, yo creo que nosotros, los cincuentones, y si tú ves la estadística, y podemos poner en cuestiones las encuestas, casi todos los mayores de 55 o 50 años que vivimos en la década del 80 luchando contra Pinochet, estamos por el rechazo, estadísticamente. 15 segundos. Por lo tanto, creo que tenemos que darle una oportunidad, y las fuerzas populares, la presión social, debe llevar a un nuevo proceso constituyente. ¿Te puedes acercar, Jaime, por favor? Bueno, un aporte, como el compañero decía. Oye, el señor don Julio Trigo, él decía, yo creo que dio en el punto clave cuando dijo de que cuando Pinochet llegó al poder, después hizo una constitución y la pudo hacer esa constitución en beneficio de la burguesía. ¿Por qué? Porque tenía el poder. O sea, aquí la cuestión es clave, ¿quién tiene el poder? Allende, cuando estuvo en el gobierno, hizo muchos cambios revolucionarios, nacionalizó el cobre, muchas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía el poder. Entonces, en esta cosa no hay que perderse. El asunto de escribir un papel no basta. Hay que tener un poder detrás, ¿ya? En Venezuela, en Bolivia, se ha hecho, pero cuando los gobiernos populares han llegado al poder. Entonces, yo creo de que esta constitución, si es que gana el apruebo, no se va a poder llevar a la práctica, porque en este momento hay un gobierno burgués, ¿ya? Esa es la realidad. La cosa económica, la cosa judicial está en manos de un poder
de la burguesía, ¿ya? Entonces le quería preguntar al compañero Burgos, ¿qué trabas usted cree que van a surgir si es que gana el apruebo para llevar a cabo la Constitución? Bueno, yo creo que hay un fetiche con la cuestión de la Constitución, indudablemente, ¿no? Esta idea de que si nosotros votamos un texto constitucional, ese hecho va a cambiar la realidad. Esto es un hecho, si uno se lo plantea en cualquier otro contexto, uno piensa que esa persona está loca, y sin embargo, estamos hablando de un gran proceso político que se cimienta sobre esa idea. La idea de que cambiando la Constitución se cambia la realidad social. La única Constitución que realmente tiene importancia es la correlación de fuerzas entre las clases. Vale decir, la lucha que nosotros debemos dar, más que por el cambio de una u otra institución, que siempre van a estar amañadas por el poder, es la lucha por la unificación de la clase. A mí no me cabe duda, para responder directamente a la pregunta, de que tengo la percepción, pero puede ser errada y no me gusta apostar a los caballos, de que se va a imponer el apruebo, y se va a imponer de una manera más bien, no holgada, pero se va a imponer en una proporción similar a lo que fue el triunfo de Boric en la segunda vuelta, o similar a lo que fue el triunfo del no. Eso va a ocurrir, y eso va a abrir paso a un proceso de una nueva transición, en la que lo poco que pudo haber entrado de reclamos populares en ese texto va a ser totalmente expurgado. Entonces, ¿qué es lo que viene en definitiva? Vienen dos procesos. Va a venir un proceso de desafección popular respecto del gobierno y respecto de la Constitución, un compás de espera para ver si realmente ocurre algo. Es lo más probable que ese sea el fenómeno. Nosotros no visualizamos un gran estallido popular reclamando las reivindicaciones que pudiesen estar puestas en la Constitución. Y nos basamos fundamentalmente en que han ocurrido hechos gravísimos durante este gobierno que no han merecido casi ninguna respuesta popular. La detención de Yaitul, la muerte de Francisca Sandoval, por ejemplo. Son dos hechos que prácticamente no tuvieron ninguna respuesta popular. Y en ese sentido, lo que nosotros observamos con mayor preocupación es la necesidad precisamente de ir creando instancias de discusión política como esta, instancias de organización, y apuntar a la formación de una nueva dirección política de los trabajadores, en la medida que nosotros podamos desarrollar tanto organizativamente como programáticamente, vale decir, con un claro planteamiento de revolución social. Este país no lo vamos a resolver apoyando a las pymes o juntando bonos para las huellas de carbono. Eso, y en general, la política en la que está cimentada este gobierno ha revelado, por más que se plantee ecologista, paritario y no sé cuántas barbaridades más, en realidad, ¿qué otra cosa? Animalista, claro. En la práctica, este es un gobierno del gran capital. Está disfrazado de esa manera, pero esto es un discurso que no tiene ningún contenido político práctico, que se lo vayan a decir a los campesinos, que se lo digan a los obreros que están en huelga, la gente que ha sido despedida, los trabajadores que van a ser echados de Codelco acá en Ventana, etcétera, ¿no? El carácter, digamos, de este gobierno anticipa qué es lo que viene. Entonces, yo creo que nosotros no debemos abrigar ninguna esperanza en lo que va a significar la nueva Constitución, y sí creemos... Gracias. Y sí creemos que... me perdiste. Sí. Y sí creemos de que en realidad este es el momento en que es posible construir organizaciones. Y eso es el punto central para nosotros. Y esa también la percepción que tenemos nosotros. No creemos absolutamente en que la institucionalidad nos pueda dar respuesta a absolutamente ninguno de nuestros problemas. Eso. Y esto por ahí. ¿Alguien más desea hacer? Para Chocho Busto de la prueba. Mira, dentro de lo que podemos decir de la Revolución Chilena, que creo que el público asistente va a entender, todo esto es un proceso de acumulación de fuerza, del cual hay varias cosas que me extrañan de sobremanera de los viejos militantes que retrotraigan
ciertos argumentos, como el compañero Trigo, pedir una constitución equilibrada, como entender que ninguna constitución ha sido equilibrada por sí, sino que siempre lo han medido el poder de las clases sociales, entendiendo, digamos, que las sociedades contemporáneas lo miden rico y pobre, simplificando todo eso. Entonces, eso no me parece, dentro de su currículum, entenderlo. Entonces, yo veo, digamos, que este proceso eleccionario que permite convocar a la gente es un proceso de activación del cual me parece fundamental. Me permito compararlo en términos de activación política con lo que se vivió en el periodo prerevolucionario del 70 al 73. En aquel entonces yo militaba en el MIR y el MIR levantó la posibilidad de que el gobierno fuera un gobierno popular que catapultara la conquista del poder, que hoy día podríamos decir la hegemonía, digamos, del cual las características de este Chile ha hecho, digamos, que el sueño de tener una clase obrera, revolucionaria, transformadora, no ha resultado. Una CUT potente no ha resultado. Entonces, la pregunta dentro de esta visión, ¿tú crees que es posible, digamos, que realmente un proceso de activación política del triunfo del apruebo posibilitaría un recambio de postulado programático del gobierno de Boric? A ver, lo primero es que este texto garantiza la posibilidad de meter preso a los sinvergüenzas que están en el poder. Eso hay un elemento, un artículo y un capítulo especial para eso. Y nos permite a los que hemos peleado, porque una cosa es ser bueno para los discursos y la otra es ser peleador, nos garantiza a los que hemos peleado sí poder encanar y meter presos a los sinvergüenzas, ladrones que se llenan los bolsillos con los buenos discursos, vendiendo chamullo y mentiras a la gente que le cree. Ese es el primer dato. El segundo dato es que nosotros, las tribus, yo me considero parte de una tribu también, nosotros las tribus nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar en cuestiones concretas. Yo tengo dudas, de verdad, y lo digo porque vengo del mundo del sindicalismo, es que la clase logre organizarse. Yo creo que la dirigencia de la clase obrera está corrupta. Es que es terrible. Por ejemplo, la oligarquía de la clase obrera, representada por los portuarios y por los mineros, su interés es el bono de término de conflicto. Y si privatizan los puertos, ellos quieren recibir una indemnización como si el puerto les perteneciera a ellos. Y eso me parece una brutalidad, y por eso dejé de ser dirigente de los portuarios, además. Porque dolía el estómago tener esas discusiones con los trabajadores. Fue terrible, y es terrible. Entonces, es complicado. Tenemos una deficiencia en términos de la política, de la estructura de la política, en términos de tener una vanguardia que nos permita ordenarnos. Carecemos de eso, producto de la atomización de las organizaciones que eran clasistas y que dejaron de ser clasistas. Recordemos el principio número 1 de los partidos llamados de izquierda tradicionales, que era la emancipación de la clase obrera. Hoy día eso no está en los estatutos. Eso se borró. Ya no es el partido de Recabarren ni de Laferte, hoy día es el partido de otras personas. Entonces, cuesta, en términos de poder entregar una respuesta a la pregunta que hace Nelson. Es difícil. Es difícil. Primero, yo creo que los que estamos aquí, y yo he hecho este llamado muchas veces, es que tenemos que sentarnos a discutir cómo armamos la cosa. Cómo armamos la cosa y cómo empezamos a influir en aquellos lugares donde los medios de producción, donde la producción en definitiva impacta la economía, es donde tenemos que crecer. Si no, estamos fritos. Si no, estamos fritos. Es decir, hay grupos alternativos, hay etcétera, etcétera. Los cabros estudiantes son
son súper revolucionarios hasta que cumplen los 25 años y después dejan de ser revolucionarios porque empiezan a ganar lucas, etcétera, etcétera. Y eso ya lo conocemos. Y yo tengo 66 años ya, po. Y vengo hinchando las pelotas desde que tenía 14. Entonces, el discurso yo me lo conozco bien y lo he vivido además. Entonces, desde ese punto de vista, de lo vivido, de lo in situ, yo puedo decir que es muy difícil, pero eso requiere que nos sentemos a discutir entre los que estamos de acuerdo en algunas cosas. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que tenemos que tener una constitución que le dé el gusto a todos. No, depende del poder que tengamos. Y en este caso, la Constitución obviamente iba a sacar a las ISAPRES del camino, porque en definitiva las ISAPRES se llevan el 60% de la torta y a los otros 14 millones de chilenos les dejan el 40% de la torta. ¿O no? ¿O estoy mal yo? Eso es, pues. Pero una pregunta, ¿la Constitución elimina la AFP? No. Obvio que no las elimina, porque y tampoco elimina... Flaco, pero entiéndeme. Yo estoy plenamente... Mira, te puedo decir, te digo una cosa para que reflejemos bien el cuento. Yo tengo la impresión de que van a haber muchos jóvenes, hijos de los constituyentes, becados en Harvard. No tengo ninguna duda sobre eso. Porque si alguien hizo bien la pega fueron las mineras. Por supuesto que estoy defendiendo la prueba, porque existen elementos que no me dan el gusto, pero sí existen varios que me dan el gusto, pues. Si ese es el tema. O sea, porque los mineros o las grandes mineras hicieron muy bien el trabajo y la AFP también hicieron muy bien el trabajo, el resto lo voy a tirar para el lado. Es decir, voy a votar... de discurso, como tú bien dices, y resulta que todos quedamos igual, o sea, la FP se sigue llevando en el monopolio, digamos, de la cotización, se la sigue llevando igual, se sigue llevando las ganancias, entonces ¿en qué estamos? Esa es la pregunta que se hace cualquier chileno en la calle, abajo, ahí. Bueno, no, pero digamos con grandes entelequias, esa es la pregunta. Sí, pero el tema es que tú tienes que reconocer también que quién hizo el gran cambio, a propósito del tema de la AFP, fue precisamente el Capitán Planeta. Si él hizo el cambio ese que más nos jode, el que más nos jode lo hizo el muchacho. Entonces, bueno, ¿existían o no existen los troyanos en el movimiento político chileno? ¿Ah? Los que se disfrazan de centro izquierda y que en definitiva trabajan para la derecha, po, y para los grandes grupos económicos. Po. Lagos, uno de ellos, la Bachelet también, ¿por qué no decirlo? Pues la Bachelet fue la que firmó el decreto ley 144 que le regalaba 406 millones de dólares a los Falabella aquí en Valparaíso. Y fue la que hizo el 31 de diciembre, a las 4 de la tarde, firmó el cambio de suelo para que se siguiera contaminando el tema. Entonces lo que hoy día tenemos, a diferencia de lo anterior, es que por esos actos los puedo meter presos. Y antes no podíamos. Bueno, eso es. Eso es. Quiero hacer dos menciones, si me lo permiten. Primero, cuando hablo de una constitución para todos, me refiero a que la constitución del Ecuador fue aprobada por el 69% de la población. Si esta constitución es aprobada por el 70%, yo me saco el sombrero y me pongo a disposición. Simple. Bueno, pero estoy haciendo una apuesta, porque lo que yo percibo es que estamos empatados. En la Constitución de España, que fue hecha por 12 personas, 79% de apruebo. Y Nueva Zelanda anduvo también por esos números. Las grandes mayorías se tienen que pensar sobre un texto. A eso me refiero. Claro, hay un espíritu, hay un eje conductor, una columna, una visión de país. Pero que esa visión de país
por lo menos responda a una mayoría importante. El segundo elemento respecto a la corrupción, Ojos Ciudadanos apuntó a eso. Apuntó a denunciar a varios, entre ellos el diputado Urizar socialista, el que hacía chamullos con los proyectos del GORE, con el 2% de seguridad y cultura al interior de la quinta región y que justificaban sus gastos con facturas exentas de gendarmería. Y están los procesos. ¿Y por qué no se formalizó? Pero ¿por qué no se llegó al final efectivamente a esta situación? Porque el fuero parlamentario fue más potente. Entonces de corrupción se harto. Y varios ejemplos, un compañero del Partido Socialista de La Horra tuvo que devolver junto a la concejala de Villa Alemana, PAF, Demócrata Cristiana, 17 millones de pesos por sus famosos viajes on tour. 17 millones porque iban a pasear y no iban a capacitarse. Pero hay mucho de eso. Por lo tanto, el tema de la corrupción está hoy día en los tribunales de justicia y se puede hacer denuncia, pero hay que tener tiempo, un poquito de plata y valentía. Porque efectivamente cuando uno, ahora no tanto, pero el 2014, cuando creamos Ojos Ciudadanos, éramos mirados como bichos raros. ¿Cómo era posible que yo denunciara a un compañero, me decían, al compañero Urizar? Y se comprobó que él sacaba plata a través del gobierno regional con facturas exentas de gendarmería junto a Luis Vázquez, que era el presidente del sindicato de gendarmería. Todo quedó en nada porque el fuero fue más potente. Y la investigación llegó hasta ahí. No hay sanciones, no hay ninguna persona con condena, nada, porque el fuero del diputado Urizar no permitió eso. Pero están los antecedentes y están todas las entrevistas de aquellas personas que recibieron indirectamente ese dinero y después han traspasado a estos personajes. Por lo tanto, de corrupción, en realidad me metí en el tema, me aburrí, porque me llegaban todos los días denuncias de gente que no se atrevía y que al final mi equipo, la directiva que teníamos, hacíamos de cuero chancho, porque para mí me reventaron un vidrio del auto, a otro compañero entraron con una escopeta a su patio, y a otro le reventaron los neumáticos, a otro le reventaron la chapa del auto, y están los antecedentes. Es decir, que compañeros, es decir, que gente del mismo espacio, de la misma lucha. Porque el dinero corrompe, absolutamente, cuando no hay control. Y eso quería hacer esa mención respecto a la corrupción, que no es necesario tenerla en la Constitución, si esto está en los tribunales y basta hacer la denuncia. Ahora, que uno confíe en la justicia o no, ya es otro tema. Pero otro punto que yo quiero hablar sobre la famosa, respecto al tema de la revolución. En la década del 80, cuando yo estuve, para mí revolución era agarrar los fierros y disparar a los milicos. Era atentar... Correcto. Yo lo llamo como la revolución chilena, sea socialista como quiere el compañero, la nulo o no, digamos, o sea democrática, como que debiera generar, digamos, la ruta hegemónica de quienes levantan un proyecto que represente al pueblo. Pero no es esa revolución, porque en realidad usted que me va a hablar de que estuvo en tiempo de la dictadura, y que usted esté al lado, digamos, hoy día en el discurso con la derecha, me parece asqueroso. Puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Que tengo la misma valentía. Sí, lo entiendo. No, yo no estoy con la UDI al lado. Perfecto. Bueno, pero permítame responderle, porque yo tengo la misma valentía que le dije no al dictador. Digo, hoy día no me gusta la Constitución y yo me paro frente a ella y me da exactamente lo mismo que él esté conmigo, porque... Pero yo tengo antecedentes, compañero. Perfecto. Es discutible. Bueno, pero es la historia de cada uno. Es la historia de cada uno. Lo que yo digo, para terminar el punto, es cuando hablamos de revolución es o optamos por el poder político y electoral o por la vía militar. Pero no una cosa intermedia. Veamos el tiempo. Sí. Lo que pasa es que se me apagó el teléfono, así que no puedo controlar el tiempo. Bueno. Sí, claro. Gracias. Mi pregunta es para Julio Trigo, que lo conocí en Quillota el año 99 más o menos, porque era militante del Partido Socialista yo, igual que él. Sí, y trabajé en el Banco del Estado, un epicentro de la corrupción.
Lo detesto a Carlos. Tú eras amigo de él, yo a Carlos Minami lo detesto, siempre, o sea, después que lo conocí lo he detestado toda la vida, o Minami. Ese es otro amarillo, es un sinvergüenza. Pero yo te pregunto a ti, tú renunciaste al Partido Socialista no sé qué año, yo renuncié en 2015, 2016 y me mantuve en la izquierda. Tú renunciaste al Partido Socialista no sé qué año y te fuiste a la derecha, con la Lili Pérez y con la Carla Rubilar, ¿no es cierto? El movimiento Amplitud, que le fue como el foro, con la Carla Rubilar y la Lili Pérez. Gente súper de derecha, bueno, no me voy a decir que no. Bueno, y tú creaste Ojos Ciudadanos. ¿Y qué, aparte de Urizar, que me imagino que es un sinvergüenza, pero tú combatiste a Urizar porque te ganó el Parlamento? O sea, tú eras candidato a diputado y te lo ganó. Sí, pero hoy no me lo dice a mí, yo soy de Quillota, de la provincia de fuiste candidato, bueno, y no llegaste a ser candidato porque Urizar te llegó a ser. No, sí, es eso. Y cuando tú supiste que yo hice todas las denuncias contra el Banco del Estado, porque yo trabajé 24 años en el Banco del Estado, y tú ni me pescaste ni en embajada realmente, y ya eras Ojos Ciudadanos. Y la corrupción dentro del Banco del Estado, los abusos dentro del Banco del Estado contra los usuarios, los clientes, que gente realmente que no tiene idea de trámites bancarios, cómo la estafaban y la engañaban con los seguros. Ahí tú te podrías haber lucido con todos los antecedentes que yo tenía. Yo recurrí al CERNAC, bueno, a distintas instancias, al compañero Osvaldo Andrade, que era... ¿Ah? Yo recurrí donde Osvaldo Andrade, que fue presidente del Partido Socialista, y de todos los diputados con los cuales que yo recurrí, fue el que más mal me atendió, digamos. Bueno, el tema es largo, pero tú eres un tipo de derecha que no puede estar con estás con el rechazo y estás con la derecha, o sea, como decía aquí el compañero, estás con la UDI, o sea, es increíble que esté, es poco creíble esa postura. O estás o no estás con la izquierda. Eso sería todo. Pero de todas maneras te digo, a mí me da exactamente lo mismo, perdóname, a ver, perdón, nos conocemos de Quillota y no nos vamos a dar cuenta entre nosotros, pero cada uno opina como quiere y cada uno se hace la imagen que desee. Aquí, bueno, está bien, y tú no te crees, yo te respeto a ti, y como tú tienes que respetar a mí, pero lo concreto es que yo me siento acá con bastante claridad para decir lo que pienso, y estamos en democracia. Por lo tanto, a mí nadie me va a vetar. Ahora, si tú me quieres cancelar, perdona, permíteme, si tú me quieres cancelar, okay. Si tú me quieres cancelar, yo me voy, me retiro, pero acá lo importante es el debate, amigo mío, es la lucha de las ideas, no de la cancelación. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? Muchas gracias. Pregunta para los tres, si puede ser resumida, porque parece que estamos al borde del tiempo. Todos han hablado, ¿cierto?, de los pros y los contras que puede tener la Constitución, el tema de la votación, etcétera. Pero yo lo quiero llevar al plano siguiente. Todos piensan que estamos en democracia. Yo pienso que estamos en dictadura. Por consiguiente, la Constitución que se llama del 80 es un eufemismo, es un bando militar, ¿cierto?, que dirigió los destinos del país desde el 80 en adelante. Por consiguiente, la posibilidad de que haya una constitución democrática hecha por la gente, creo que ya es un mérito para votar a prueba. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. ¿Ninguno de ustedes ve que en esta constitución nueva y en la redacción nueva hay gente que se pueda beneficiar de la gente que ha estado por años postergada, sobre todo al compañero del rechazo? ¿Ustedes no ven que ese texto le puede ayudar a alguna gente? Y por último, por solidaridad con esa gente, cambiar su voto de un rechazo a una prueba. Gracias. Uno tiene que responder por la vida de uno, ¿eh? Entonces, yo soy hijo de una mujer sin marido. Entonces, y la vieja mía fue una gran dirigente sindical, pero nunca tuvo la posibilidad de escalar.
Sin embargo, hoy día esta Constitución le asegura a mi hija, que tiene muchas capacidades, es ser una persona igual a un hombre y tener las mismas oportunidades de un hombre. A mí me parece que solamente eso es mérito para aprobar. Por lo tanto, desde ese punto de vista me inclino por esa balanza. 2, yo viví y conviví con el pueblo mapuche. En los años duros, como algunos dicen, yo fui parte de eso. Estuve con ellos en sus chozas, me agarraban pa'l coco y quemaban ají en los fogones para que yo tuviera que salir corriendo porque me ahogaba. Y obviamente que a mí me parece que ese pueblo necesitaba su reconocimiento, y muy bueno que hoy día la Constitución junto a otros pueblos sean reconocidos como parte de nuestro Estado y de nuestro país y de nuestro territorio. Eso, ¿por qué no? Si además ellos estaban aquí cuando nosotros todavía ni llegábamos. 2 razones, punto. Yo te respondo, Jaime, sobre la base de la afirmación que hiciste al comenzar tu pregunta. No estamos en un régimen democrático. En este momento en el país no hay democracia. Esta Constitución no fue generada en democracia ni es el producto de la participación popular. Eso es una falsedad. Esta Constitución fue creada por los partidos que estructuraron reglamentariamente la convención de manera contramayoritaria, de forma de que erogar un texto que garantizara la indemnidad, que sin ser tocado, los intereses del 1% de la población, que se lleva cerca del 40% del Producto Bruto. Eso no va a cambiar con la Constitución, y no va a cambiar del momento que preserva la gran propiedad privada de los medios de producción. O sea, eso fuera de toda duda. Respecto al asunto de los mapuches, que tú apuntas de manera tan romántica, la verdad es que en este momento hay una huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Y con este orden institucional y con este gobierno que proclama precisamente la plurinacionalidad. En el programa de Boric estaba precisamente la idea de que ellos eran plurinacionales, de tal manera, de tal suerte que se entiende claramente, no por una cosa que se me ocurra a mí, sino por la realidad política, de que esta Constitución no va a resolver de manera alguna el problema de los mapuches, en parte porque el propio pueblo mapuche no participó en esto. La cosa de los cupos es simplemente un chamoyo, eso. El pueblo mapuche, de acuerdo a sus comunidades y de acuerdo a sus estructuras, no tuvo ninguna participación en esto. Y además que la idea de la plurinacionalidad no tiene nada que ver con un reclamo muy concreto del pueblo mapuche, que es tierra y autodeterminación. La plurinacionalidad es una cuestión que apunta a transformarlo en un objeto de museo cultural, si se quiere. Y para terminar, sobre si realmente hay algún tipo de satisfacción a algún reclamo popular como resultado de un texto constitucional, eso es una falacia. Eso no tiene ningún fundamento. El año 76, la Junta Militar emitió un decreto constitucional, año 76, decreto 55, donde dice que se proscribe todo apremio legítimo. En un momento en que en el país había campos de concentración desde Pisagua hasta la isla Dawson, y había patrullas de la DINA y con centros de tortura en todo el país. ¿Qué sentido tiene esa norma constitucional? Ninguno. ¿Sí? ¿Se entiende? Las normas constitucionales tienen el valor que la lucha de clases puede definir en términos concretos. Y lo que hay ahora, y lo que estamos viviendo ahora, es un festín de las multinacionales, de la banca, de las AFP, que son los que están gobernando este proceso. Contra eso tenemos que alzarnos nosotros. Y en ese sentido, sí, yo tengo la expectativa de que esto pueda redundar, digamos, en un rearmamento del movimiento popular. Pero el camino quedó señalado el 18 de octubre del 2019. Esa es la forma como se hacen los cambios en el país. Tomando las calles, con millones en las calles, enfrentando al régimen. Esa es la forma. Y como lo aludía recién Trigo, él decía, ¿esto se hace con fusiles? Por supuesto que se hace con fusiles. Ese es el camino, y es necesario romper la institucionalidad. No hay ninguna forma de que se satisfagan los reclamos populares mientras se mantenga este orden institucional y este orden social. La idea de que nosotros podemos, mediante la democracia burguesa,
hacer transformaciones sociales, responder a los reclamos populares, eso es una barbaridad que no tiene ningún fundamento histórico, pero ninguno. El capitalismo gobierna en el mundo y está destruyendo no solamente a la humanidad, sino que además al medio ambiente, está destruyendo todo. Entonces son los defensores del orden capitalista, aquellos que son defensores de la democracia burguesa, los que tienen que dar explicaciones. Y el cambio precisamente es un cambio. El cambio que es necesario, un poco como decía Neco, no es una revolución democrática porque son las clases sociales las que hacen revolución. Los trabajadores chilenos nos demostraron en octubre del 18, y ahí estoy en desacuerdo con Jorge, él dice que los trabajadores son corruptos. Yo creo que la burocracia sindical no tiene nada que ver con los trabajadores, y la burocracia sindical en ese sentido es corrupta. Obviamente, y siempre lo ha sido. Hay burocracia de izquierda y burocracia de derecha, ¿no? Acordémonos de Guillermo Medina. Pero el punto es que esta cuestión solamente se puede resolver en el terreno de la lucha de clases. Y en ese sentido, que un texto constitucional diga una cosa o diga otra, da lo mismo. Si la Constitución de Pinochet del año 80 garantizaba la vigencia de los derechos humanos, esas normas comenzaron a regir el mismo año 80, y eso no impidieron que masacraran como masacraron durante los años 80, y como ha señalado Trigo recién, con ese texto constitucional. ¿De qué va a servir esta Constitución del 2022? Que además el texto que se vote no va a quedar pero ni una piltraja después de que pase por el Congreso, y eso es un acuerdo que está establecido por las propias normas transitorias. Ellos ya han anticipado lo que van a hacer. Ellos ya nos dijeron, ya nos comunicaron. Esto no puede sorprender a nadie. Y el punto precisamente es advertir en esa perspectiva, porque si no se van a incubar nuevas derrotas. Y la idea de someternos al camino institucional es precisamente llevarnos al camino de las derrotas. Nosotros tenemos, además, como chilenos, adicionalmente, una experiencia riquísima en lo que significa plantear transformaciones por la vía institucional. La unidad popular es una demostración clara de que el reformismo no tiene ninguna vigencia, ninguna viabilidad histórica. Y en ese sentido, respondiendo a Eneco, claro, la revolución que requiere este país es una revolución de los trabajadores, una revolución obrera. En ese sentido, una revolución socialista. No hay revolución democrática. La burguesía chilena, ¿con quién lo va a hacer? ¿Con Juan Sutil? ¿Con la gente de la Confederación de Producción y Comercio? ¿Con la SOFOFA? ¿Ellos van a hacer la revolución? ¿Con Trigo? No lo sé. No hay ninguna claro, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Eso es hacer demagogia. Eso. Bueno, yo quisiera decir y apoyar un poco algunas cosas que dice aquí el compañero, que efectivamente la revolución no se puede hacer dentro de un marco democrático, así una democracia burguesa. O es una cosa o la otra. Creo que hoy día el único revolucionario de Chile real es Yaitul, que ha sido capaz de tomar las armas, enfrentarse con su idea y capaz de arriesgar su vida. Pero el resto de que hablamos de revolución dentro de la institucionalidad, me parece esos revolucionarios de café que después se paran y se van a su casa a leer el Mercurio. Así que sí, yo tenía la sensación que en el octubre del 2019 había que ir también a protestar al Congreso. Nunca vi manifestaciones ni rodear el Congreso masivamente para sacar a los parlamentarios, porque en ese momento era sacar al sistema completo, porque el sistema completo estaba en crisis. Y efectivamente el Acuerdo por la Paz vino a tirarle un salvavidas a través de la clase política con un acuerdo súper transversal, sin ninguna duda. Pero si es así, entonces movámonos dentro de esa lógica. Y ahí vino el tema del apruebo, 80%, que aprobó un nuevo texto. Pero ese texto, de mi punto de vista, creo que está mal hecho, y por lo tanto hay cosas que ha dejado fuera, como efectivamente el tema de los minerales y de la riqueza del país, y justamente después de que Boric fue a su viaje a Estados Unidos. Porque todas las grandes mineras son gringas. Si para qué estamos con cosas. Y anda a devolver tú o pagarle a las mineras cuando las estatices. O tenemos varios bombardeos en la capital por parte de los gringos, o simplemente hay que pagar millones y millones de dólares que vamos a terminar quebrados. Entonces, inteligentemente dejaron fuera ese capítulo de la Constitución. Pero hacemos las cosas bien o no las hacemos simplemente. Pero yo creo que hoy día, y por eso, aunque tenga la crítica compañero, que yo estoy con la UDI, no estoy con la UDI, muy lejos de la UDI. Me paro en mis dos piernas y decir, yo no estoy de acuerdo. Punto. Y no me gusta. Y yo creo que el poder popular y la presión social va a permitir que después del 4 o el 5 nos levantemos un nuevo proceso constitucional, a lo mejor con muchas variantes y con muchos conceptos que dicen los compañeros acá. ¿Por qué no? Pero este texto solamente nos va a traer conflicto, solamente nos va a traer dificultades, enfrentamientos. Yo creo que la plurinacionalidad es ganarnos y agregarnos un conflicto. Yo creo que efectivamente hay que hacerle un reconocimiento a los pueblos originarios, y quiero decirle entre paréntesis, yo soy de Aguita. Trigo Araya es de Aguita, según la CONADE.
Por lo tanto, debería estar yo feliz con la progresividad. No, creo que la multiculturalidad, como en muchos países del mundo la han reconocido, permite un tránsito y una convivencia adecuada dentro de un país unitario. Puede decir muchas cosas en la Constitución respecto al país unitario, pero se levanta un caudillo en Rapa Nui y va a querer anexarse a la Polinesia francesa, tener pasaporte francés mejor que el chileno. ¿Y qué, vamos a mandar la Armada para aplacarnos? Entonces yo creo, oye, pero los que han estado en la Rapa Nui se dan cuenta que no se sienten chilenos ninguno de ellos. Ninguno. Y miran hacia allá, hacia el oeste, no miran hacia el este. Entonces, queremos una Constitución para ganarnos problemas futuros, hagamos las cosas bien. Multiculturalidad y no plurinacionalidad. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más o terminamos? ¿Sí? Cuando renunció al Partido Socialista y fuiste a Amplitud, el partido creado por Lili Pérez, Carla Rubilar y otros que son todos de derecha. Y tú, socialista, te fuiste al... me imagino que la Carla Rubilar también está con el rechazo, la Lili Pérez también, y tú estás en la misma postura de ellos que son de derecha, reconocidamente de derecha. Esa es la pregunta que te hago con respecto a tu militancia en ese partido que fue un fracaso en realidad. Quería preguntarle a Gustavo, yo creo que estamos de acuerdo en que cualquier propuesta que venga desde la institucionalidad no va a ser una respuesta que nos permita, digamos, la emancipación como pueblo o social, como quiera llamarle. Estamos claros también cómo nace este proceso, cómo se piensa y cuál es su objetivo final. O sea, esto no nace de una reclamación que viene desde las bases, desde la gente, sino que viene, y bueno, se cocina entre cuatro paredes en el Congreso por el Partido del Orden, llamémoslo. O sea, desde la centroizquierda hasta la ultraderecha se planificó todo esto, y bueno, está saliendo más o menos también como quieren. Mi pregunta va en el sentido de, yo creo que igual va a ganar el apruebo de todos modos, pero ¿cuál es la proyección que se hace? Porque pudimos verlo desde que se firmó el Acuerdo por la Paz el 15 de noviembre, cómo la institucionalidad nuevamente, digamos, puede apagar, digamos, el fuego que se venía gestando, digamos, como en las mentes de la gente a partir de la revuelta del 18 de octubre. Yo creo que funcionó muy bien, fue una jugada maestra. Entonces, ahora, ¿cómo se concluiría, digamos, este proceso que seguiría? Porque tienen que hacerse todas las leyes en base a la nueva constitución y todo. Entonces, mi consulta es, ¿qué se prevé desde tu postura o, no sé, el periódico, por ejemplo, y la gente que está contigo o más o menos en esta misma visión, ¿ya? De cómo va a afectar, cómo va, digamos, cómo va a adormilar el ímpetu como este ímpetu un poco más revolucionario, más de construir, digamos, poder de base desde, tú lo llamas los trabajadores, para mí desde todos, desde los barrios, desde toda la gente, digamos, construyendo algo que sea realmente como un poco más democrático y no tanto, digamos, la dictadura del capital, que es la democracia burguesa actual. Entonces, ¿cómo va a influir esto? Porque yo no lo veo bien. O sea, gana el apruebo, va a ganar más fuerza, digamos, toda la izquierda institucional, y se van a ver envalentonados y van a seguir apostando a la institucionalidad que jamás va a ser emancipatoria. Entonces, insisto, ¿cuál es la proyección que se hace en caso, yo creo que un poco seguro, que gane el apruebo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y cierran unos 3 minutos para cada uno. Si alguien quiere Es que tú tenías una pregunta antes, entonces, responde tú. Sí, en realidad aquí me llamaban a hablar del texto, no de lo personal, pero le digo, compañero, fue una mala opción. Ya, respuesta lacónica. Bien, específicamente sobre tu pregunta, yo comparto el análisis en general. El proceso constituyente revela su carácter de clase por los efectos materiales que nosotros vemos. En Valparaíso, Santiago, en todo el país, las asambleas populares y los órganos creados durante el levantamiento popular del 19 están todos destruidos.
la tendencia en general dentro de las organizaciones de izquierda, me refiero a aquellos que no están en el gobierno, la izquierda, digamos, propiamente tal, las organizaciones que se reclaman revolucionarias están quebradas al mismo tiempo, están quebradas entre sí, el sectarismo es intenso, ¿no? Vivimos un periodo característico y muy parecido al comienzo de la década del 90. Y el comienzo de la década del 90 fue el inicio no solo de la transición, sino también de una profunda derrota de la izquierda que se forma en la lucha antidictatorial. En ese sentido, creemos que el momento presenta desafíos gigantescos y sobre el punto que tú planteas en particular, para nosotros eso es lo central, la cuestión de clase. No confundimos nosotros a la clase trabajadora ni con los sindicatos, ni tampoco la confundimos con los tradicionales partidos obreros. El Partido Comunista y el Partido Socialista ya no son partidos de la clase trabajadora. El Partido Socialista hace mucho tiempo que es un partido de la burguesía, y el Partido Comunista en estos momentos se está transformando en un partido de la pequeña burguesía. Es una organización que defiende meter preso a Yaitul, es una organización que defiende los pactos con el imperialismo, de la manera como lo está haciendo Boric, ¿no? La semana pasada tiraron 18.500, 2 semanas atrás, 18.500 millones de dólares que los liberaron al mercado para que el gran capital se los lleve del país. Eso es este gobierno. Este es un gobierno de derecha, en realidad, que está disfrazado por un payaso infeliz que imita al Dalai Lama y que figura como un liberador, y en circunstancias que está trabajando para sus amos imperialistas y sus amos de gran capital. Claro, esa es una línea para seguir saqueando al país. En ese sentido, yo creo que el planteamiento de clase y la construcción de una organización revolucionaria es el único camino. Una organización que se plantea abiertamente y que lo diga expresamente, que lo que hay que hacer es que hay que barrer con la institucionalidad. Cuando hablamos de una revolución, estamos hablando de una acción violenta de las masas en contra del régimen. No estamos hablando de foquismo, ni de salir a poner bombas, ni caricaturas. Estamos hablando de un enfrentamiento serio en contra del régimen. Y ese es el único camino posible. Para eso es necesario organizarse políticamente, para eso es necesario abrir discusiones con distintos grupos, precisamente porque lo que viene ahora, en buena medida, lo más probable es que va a ser que este retroceso que nosotros estamos viviendo ahora se acentúe con el triunfo de la prueba, porque el proceso plebiscitario, y esa es la idea que quiero dejar sentada, pero absolutamente, es un proceso maquinado en contra de la mayoría nacional, maquinado en contra de los trabajadores, en contra del pueblo. Es falso lo que se dice acá, lo que dicen mis dos, quienes me acompañan acá, de que de alguna manera estén comprometidos los intereses democráticos en un texto constitucional. Una porquería de papel mojado que no representa más que los intereses de quienes comparecieron al momento en la Convención Constitucional. Y es un texto que además, y quiero resaltar mucho eso, es un texto que no toca, aún antes de pasar por la cocina, que no toca ninguno de los aspectos centrales de dominación del capitalismo en el país. Nosotros vivimos bajo una dictadura del capital. Esto es una apariencia de democracia. La democracia representativa no es participación ni es poder popular. Lo que nosotros tenemos que poner precisamente es el poder de las organizaciones de base, es el poder de las asambleas, el poder de los cabildos. Eso que se avisoró en octubre del 18 es la experiencia que también se vivió entre el 68 y el año 73 en Chile y durante varios otros levantamientos en la historia del movimiento obrero. No me cabe duda de que la crisis política del régimen, por un lado, el hundimiento capitalista internacional, nosotros vamos hacia no una recesión, vamos hacia una gran depresión, van a hacer simbrar los cimientos de este orden político. Y es en ese terreno en que no podemos ir a intervenir cuando se esté cayendo el capitalismo a pedazos, ir a proponer asambleas constituyentes o salidas electorales. Hacer eso es criminal. Es criminal, como fue criminal la política de la Unidad Popular que finalmente llevó a la derrota. Las cosas hay que medirlas por sus resultados y no por aquellas cosas que se enuncian simplemente. El camino del reformismo propiamente tal es un camino que está totalmente superado históricamente. Y en ese sentido creemos de que la salida, por señalarlo en términos así mecánicos, pasa precisamente por la autoorganización de las bases y pasa principalmente por un debate frontal sobre este punto. No es un accidente que estén aplicando el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. No es un accidente, no es solamente un problema de Yaitul o el Juzgado de Garantía de Temuco. Es porque la burguesía observa
de que la profundidad de la crisis es tan grande que estas cuestiones van a entrar en discusión. Esto que estoy diciendo yo, si yo hubiese intentado decirlo a comienzo de la década del 90, me sacan a patadas de todos lados, porque si uno decía de que Elwin había sido un golpista, como indudablemente lo era, como lo fue, uno merecía el repudio de todo el mundo, porque el peso que tenía el proceso, esa transición era enorme. Elwin tenía mucha autoridad, Elwin podía impedir que los trabajadores se movilizaran. Eso ya no ocurre. Si Elwin tenía autoridad, tenemos ahora un remedio de Boris que no es casual que se parezca tanto a Piñera, ¿no? en este aspecto farsesco, y tiene que ver precisamente con el hundimiento de sus partidos, con el hundimiento del régimen en general. Enfrentamos un momento en que la revolución y la contrarrevolución se van a hacer cada vez más manifiestas. No podemos conjurar la idea esta del compromiso de que nunca más va a ocurrir, qué sé yo. Precisamente hoy día recordamos el Día de los Desaparecidos. Si nosotros seguimos atados al itinerario institucional, van a volver a haber desaparecidos. No hay garantía de no repetición, eso es una tontera. La única garantía de no repetición es que los trabajadores tomen el poder. Esa es la única garantía. Muchas gracias. Esto está galleteado. Yo fui candidato efectivamente por el PTR, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios. No sé en cuántos lados más llevaron listas. Bueno, acá al menos en Santiago. De hecho, con Caterín fuimos compañeros de fórmula. Pero el discurso... ¿Perdón? Y Eval Meyer también fue candidato por el Distrito Interior. Claro, exactamente. Sí, pero lo que... Pues lo que gasté, exactamente. Bueno, lo que quiero decir, Neco... Está bien, pero tú me estás interpelando y te quiero aclarar. Cuando yo intervine en el proceso electoral dije exactamente lo mismo que estoy diciendo acá. Y lo puse por escrito. Yo no participé del ciclo electoral. Si tú estás dando a entender eso, te equivocas, porque yo puse por escrito lo mismo que estoy diciendo acá. Pero por supuesto, los revolucionarios siempre han intervenido en las elecciones. Los bolcheviques intervinieron en las elecciones. Porque el Parlamento hay que incendiarlo, ese es el objetivo. Hay que entrar al Parlamento para destruirlo. Eso es lo que dijo Recabarren, entre otros. Continuamos las últimas palabras. No, porque para que terminemos. Que no sé quién tiene la palabra. Yo tengo la impresión, cuesta ubicarse en el contexto histórico. A mí me cuesta mucho. Y de verdad que yo creo que de repente nos estamos confundiendo con los años 60. Estamos discursiando mucho de los 60 cuando las condiciones concretas de la forma, del avance, de la tecnología, etcétera, etcétera, nos han superado hace un buen rato. Yo tengo la impresión de que la correlación de fuerzas es el camino que nos tiene que llevar a, una vez determinada esa capacidad y esa fuerza, uno puede dar los saltos. Hoy día, plantearse la quema del Congreso y mandar a la misma madre o la puta madre a todo el aparataje que hoy día gobierna, a mí me parece que es una actitud demasiado osada, por decirlo de una manera simpática. ¿Para dónde me parece que hay que apuntar? Lo que hay que apuntar es, una vez resuelto el tema del 4, creo que tenemos que apuntar a las cuestiones que son estructurales de la economía y en donde le hagamos más daño a la derecha. Y en mi opinión tiene que ver con el tema de los ahorros previsionales. Yo creo que ahí hay que jugársela completa para ese elemento, votarlo del sistema. Y obligar al muchacho que está mandando ahí y a todos los partidos que lo están respaldando a que eso se produzca, porque esa es la primera y gran reivindicación que se planteó en octubre. Eso podría darnos la fuerza para después pensar en otras cosas, pero sin la gente en la calle y sin una orgánica que permita direccionar estas cuestiones, a mí me parece que la asamblea de la población 18 de septiembre o de la población Montedónico no va a resolver el problema de la revolución.
Perdónenme que lo plantee así, pero creo que es bastante caricatura puede resultar, pero eso no se va a resolver. Tiene que haber una orgánica que nos permita conducir, si no, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en octubre. Porque el problema de octubre no es que la clase política o la casta política o la costra parasitaria del Congreso haya dicho, ¿sabéis qué se nos ocurre esto? Eso, digamos las cosas como son, fue la incapacidad y la poca coordinación de quienes estaban manifestándose de que esto se produjera. Acuérdense que los patúos que se tomaron la representación cuando fueron a negociar, fueron a la Moneda a negociar con Piñera. Po. Y ahí estaba el señor Messina, ¿ah? El presidente de los profesores, la embajadora de Argentina y varios otros monos más, pues. O sea, si tenéis la media cagada en la calle, ¿por qué tenéis que ir a negociar con Piñera cuando lo que había que pedir era la renuncia, po, y echarlo, en definitiva? Pero eso fue la incapacidad de los movimientos. No fue porque la gran capacidad que tenían. En definitiva, dieron una solución para su cuento y para poder manejar la política como aquí se ha dicho. Si nadie está desconociendo que fue medio reglín. Ahora, desde esa visión, pasarse a la revolución por las armas, perdónenme, compañero, yo tengo mis dudas. Y desde lo que yo conozco, la cosa no es tan fácil como discursiarla. Perdónenme. ¿Listo? Sí, cerramos con... En la última parte del compañero Bustos estoy de acuerdo. Es decir, que el paso a una revolución armada tiene muchos procesos anteriores y un error de octubre del 2019 fue que hubo ninguna central revolucionaria, ninguna coordinadora revolucionaria, nadie organizó, todo fue un estallido espontáneo de la gente con rabia y efectivamente son los errores que cuestan, porque si hubiera una coordinadora y un mando central, tal vez estaríamos en otra situación. Porque efectivamente yo cuestionaba directamente el Parlamento con mi famoso ojo ciudadano porque veía que había corrupción y muchos estamentos de la administración central. Creía que ahí radicaba el conflicto, más allá del Ejecutivo que estaba muy débil, y las masas populares, las marchas y la presencia de la gente en las calles nunca vista. Y ahí no comparto acá con Bustos, unos Burgos, que las marchas que hacíamos en la época de la dictadura no eran tan masivas como fueron ahora. Si hubiéramos tenido el 10% de la fuerza y la masividad de estas marchas del 19, a Pinochet lo sacamos patadas. Los que estábamos en las calles éramos un grupo. En alguna ocasión, el 3 y 4 de julio, en Santiago hubo un poco más de movimiento, pero había mucho miedo. Por lo tanto, la fuerza popular que se alcanzó en octubre del 2019, para mí era algo sorprendente. Marchas interminables. No hubo una buena conducción y obviamente la clase política se puso por sobre de eso, llegó a un acuerdo y se acabó. Estoy de acuerdo en ese punto. Pero si ya nos metieron dentro del saco, vamos a tener que jugar dentro de estas reglas. Y dentro de esas reglas está el texto aprobar o rechazar. Punto. Y no hay más. Ahora, un sector, por supuesto, del empresariado que le incomoda las reformas que se han producido, no por eso vamos, por lo menos en lo personal, voy a dar paso a aprobar algo que, de mi punto de vista, tiene errores y genera conflicto en el futuro. Ese es mi planteamiento. Muy lejos de la derecha empresarial, de la UDI, que no me importan. Yo creo que la masa popular hoy día está mucho más crítica, que nunca en mi vida había visto una elección tan informada como esta. Nunca. De mis 57 años, jamás. Con tanto interés, leyendo, informándose, discutiendo, hablando, y eso me parece estupendo. Creo que esta elección es la elección más informada. Y si gana el rechazo con un 53%, no me van a decir a mí que el 53% de Chile es de derecha. O van a decir, no, que los grandes capitales manipularon a la gente. No, no, señores. Hoy día la gente va a votar a prueba porque opina tal como ellos piensan, no porque le han manipulado su cerebro. Hoy día la gente está informada. Tenemos 1 millón de jóvenes universitarios con título, con 4 años mínimo de universidad. No me pueden decir que ellos los van a manipular.
Este es un enfrentamiento entre la prueba y el rechazo de un texto que está bien o está mal, pero no lo relacionemos a la derecha porque le estamos dando nosotros una cancha que no se merece y no tienen. La derecha está acorralada y hoy día tenemos que conducir el proceso post-4 para una nueva Asamblea Constituyente. Bueno, lo que yo logro ver es que se orientan al instrumento político. Creo que eso ha mostrado durante esta presentación, además de todas las diferencias o pequeñas observaciones respecto a los distintos aspectos. Bueno, queremos agradecer este debate al público, a los invitados. Ha sido muy interesante y gracias al restaurante Valparaíso Mi Amor por la acogida.